Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ex Machina en viajes dimensionales por razones desconocidas, el desafortunado Shul viajó a No Game No Life Zero y se convirtió en un Ex Machina. Después de darse cuenta de su situación, Shuer comenzó su lucha por sobrevivir en esta copia del infierno. Afortunadamente, ya sea suerte o algo más, se encontró con un cadáver, el cadáver de un viajero en el tiempo, y obtuvo de él el sistema. Se detectó un nuevo host, enlace exitoso, bienvenido al sistema de cruce dimensional, ¿quieres iniciar el dispositivo extradimensional? ¿Necesito decir más? Ante la única posibilidad de supervivencia, Shuer activó el sistema sin dudarlo. Lanzadera dimensional, comienza. Volumen 4. Maquinaria y la mesa redonda. Capítulo 21. Imitación dada. Después de que sus pies aterrizaron en el suelo, una bola de energía dorada se acumuló en sus manos. Al mismo tiempo, una enorme energía de espada salió volando repentinamente del humo y el polvo que sumergió por completo a Gawain, cortando el suelo y corriendo hacia Shuer. Este último rápidamente esquivó hacia un lado, dejando que la energía de la espada rozara la punta de su nariz, y algunos mechones de cabello azul y violeta revolotearon en el aire. El humo que fue cortado por la energía de la espada se disipó rápidamente, permitiendo que el caballero escondido en él y el paisaje circundante regresaran a la luz. La violenta explosión destruyó todo alrededor de Gawain, pero como él estaba más cerca del centro de la explosión, aún así salió ileso del humo y el polvo producido por la explosión. Confiando en la bendición, no tuvo miedo de casi todos los ataques, incluida la explosión que Shul acababa de causar en su arma. Todavía había humo y polvo de la explosión en la espada que tenía en la mano. No solo él mismo, sino incluso su arma no tenía ninguna grieta y estaba como nueva. Por supuesto, el propósito de Shul no era destruir las armas del oponente. Lo único que había hecho era analizar los datos de este tesoro. En teoría, aunque el objetivo se puede copiar y construir antes del análisis completo, el grado de restauración en realidad será menor, después de todo, no hay datos completos. Pero aparte de esto, Shuer también tiene otras habilidades que pueden hacerse cargo temporalmente de este asunto. Lupa patea 5 cicatrices $. G. Dianca y bruja falsa, rápidamente levantó la mano y se quitó la horquilla del pelo. La horquilla originalmente ordinaria emitió una luz dorada deslumbrante cuando Shuer la tomó. Gawain, que estaba a punto de decir algo, sintió que algo andaba mal cuando vio esto, temiendo que la otra parte fuera a usar alguna magia extraña nuevamente. Inmediatamente corrió hacia el oponente y lo cortó con su espada, tratando de detener la magia del enemigo. Desafortunadamente ya es demasiado tarde. Shuer inmediatamente tomó el arma que instantáneamente se solidificó en su mano y la levantó para enfrentar el ataque. Silbido. Entonces se escuchó un sonido de rechinar de dientes entre los dos. Esto es. Gawain miró con asombro el arma en la mano de Shul. La luz dorada desapareció en un instante y una espada plateada que era particularmente grande en comparación con su tamaño apareció en la mano de este último. Dos espadas de plata entrelazadas y presionadas juntas. Obviamente, Gawain era mucho más grande en tamaño, pero quedó tan sorprendido por lo sucedido que perdió el mejor momento para contraatacar. Shuer encontró el momento en que la otra parte estaba aturdida y de repente retiró la fuerza en su mano, provocando que la balanza originalmente equilibrada se inclinara hacia un lado, haciendo que Gawain, que aún no había recuperado el sentido, se inclinara repentinamente y perdiera el equilibrio. El primero inmediatamente sacó su espada y dio un paso adelante, y cuando se tambaleó con el oponente, balanceó la espada en su mano hacia la espalda del enemigo. En ese momento, Gao Wen, que había perdido la iniciativa por estar aturdido, reaccionó de inmediato. Ante el ataque que estaba a punto de venir por la espalda, no esquivó ni evadió.
En cambio, confió en la fuerza de su propio cuerpo y recibió el ataque de Shuel en su espalda. La gran fuerza golpeó la espalda del caballero, provocándole un dolor agudo pero no era grave. Tal como dice la leyenda, Gawain es invencible durante el día. Con la bendición, puede elegir no esquivar ningún ataque del enemigo, o incluso elegir recibir los ataques de frente, creando así una oportunidad para un contraataque. Igual que ahora. El arma en la mano de Shul estaba sostenida contra la espalda del oponente. Aunque todavía era capaz de sostener la espada firmemente con una mano, solía aumentar su fuerza a través de la velocidad. En ese momento, se detuvo y naturalmente era inferior a Gawain en el campo de fuerza. Por lo tanto, frente a la fuerza de reacción de esa enorme fuerza, el primero, debido a que sostenía el arma con fuerza, su mano derecha también fue enviada a un lado por el arma que rebotó hacia atrás. Aunque no tenía visión, Gawain pudo usar su experiencia de combate previa para comprender instantáneamente el estado actual del enemigo cuando sintió movimiento detrás de él. Sin ninguna duda. El caballero inmediatamente extendió su brazo izquierdo y golpeó la cabeza del enemigo detrás de él. Esta vez, él era serio y ya no trataba a los enemigos como polizones de los que se podía ocupar el control a voluntad. Después de unos pocos movimientos, se dio cuenta de que el enemigo que tenía frente a él era fuerte. Por lo tanto, Gawain ya no pensaba en cómo capturar vivo a su oponente, sino en luchar contra él con todas sus fuerzas. No hay lugar para la contención. El protector de brazo en su muñeca aplastará la cabeza del enemigo como si fuera un martillo. La vida o la muerte depende de la suerte del oponente. Al observar el ataque que venía hacia su cabeza, Shuer pudo analizar rápidamente la energía cinética contenida en ella. Desafortunadamente, la velocidad no es lo suficientemente buena. Se inclinó rápidamente y, de repente, una luz dorada estalló detrás de él. Un fuerte empujón empujó su cuerpo para deslizarlo bajo el brazo izquierdo del oponente, dibujando rápidamente un arco dorado en el lado izquierdo del cuerpo de Gawain. La velocidad de la explosión instantánea de Shuer fue tan rápida que Gawain solo pudo ver un destello dorado. Durante este tiempo, no podía ver claramente lo que hacía la otra parte y su visión se llenó de luz dorada. Estallido. Antes de que pudiera recuperar la visión, otro impacto aterrizó instantáneamente en su mejilla izquierda. Pero esta vez no quedó inconsciente como antes. El caballero rubio se inclinó ligeramente, con sus piernas firmemente soldadas al suelo. Aunque el ataque de Shuel golpeó la cabeza del oponente hacia un lado, no logró mover su cuerpo en absoluto. ¿Esto es todo lo que tienes? Rápidamente retiró su mano izquierda e inmediatamente agarró el pequeño puño que golpeó su mejilla izquierda. La gran palma inmediatamente envolvió la pequeña mano de Shuel y la sostuvo con fuerza. Aquellos ojos azules profundos contenían una ira furiosa hacia el polizón. Gawain agarró inmediatamente el puño del oponente y, confiando en su ventaja de altura, levantó el puño izquierdo del oponente en alto. Mientras levantaba al oponente, el caballero rubio inmediatamente balanceó el arma en su mano derecha, usando la empuñadura de la espada para aplastar el arma en la mano derecha del enemigo contra el suelo. La espada plateada cayó al suelo, haciendo un sonido, y rápidamente se desintegró en innumerables partículas de energía dorada. Después de todo, el cuerpo de Shul parecía particularmente pequeño frente a este caballero de la mesa redonda, que era tan fuerte como un gorila. Incluso cuando su mano izquierda fue sujetada y levantada del suelo, Shuer todavía tenía esa expresión fría. No se movió en absoluto, como una marioneta sin vida. A Gawain esto no le importó en absoluto, solo pensó que la otra parte había renunciado a la resistencia porque no tenía otra opción y tenía otras cosas que lo molestaban en ese momento. Justo ahora, cuando Gawain vio que la otra parte sacaba un arma que era exactamente la misma que la espada que tenía en la mano, realmente quedó atónito. Pero solo quedó atónito por un momento, porque cuando las dos espadas chocaron, descubrió que el arma en la mano del enemigo era solo una falsificación que era inferior a la espada en su mano en todos los aspectos. Aunque realmente quería preguntarle a la otra parte por qué hizo una falsificación en el acto, ¿fue para provocarlo? Pero cuando miró esos ojos dorados, el enojo de Gawain se hizo más fuerte. Aunque puso algún esfuerzo para atrapar la rápida y difícil locha, no pudo aliviar esa sensación. No quería perder más tiempo hablando con la otra parte. Si quería saber algo, sería más rápido dejar que otros lo interrogaran directamente. Pero justo cuando Gawain estaba a punto de llamar a un guardia para que se llevara al polizón a la cárcel, de repente reaccionó. Aunque se oían voces por todas partes, por alguna razón no se podía ver a nadie más que al polizón.
Incluso si esta es la zona de guarnición de la guardia de la puerta de la ciudad alejada del área residencial, el ruido creado por la batalla con el enemigo en este momento debería haber atraído a todos los soldados cercanos. Pero ahora no hay nadie más que él y el polizón en su mano. ¿Qué hiciste y dónde queda este lugar? Gawain agitó la marioneta en su mano, tratando de obtener una respuesta de su enemigo. Sin embargo, no hubo respuesta de la otra parte, solo el par de ojos dorados seguían mirándolo. Al ver esto, una ira sin nombre surgió en el corazón del caballero. Pero justo cuando estaba a punto de explotar, la persona en su mano de repente abrió la boca ligeramente. Análisis completado, iniciando el mimetismo. ¿Qué dijiste? Gawain no podía entender lo que la otra parte quería decir, pero la escena frente a él no le permitió pensar demasiado. El cuerpo de Shuer de repente emitió una deslumbrante luz dorada, cubriendo completamente la visión de la otra persona. Habiendo perdido la visión por un corto tiempo, Gawain solo pudo apretar su mano izquierda para evitar que su oponente escapara. Sin embargo, por alguna razón, justo cuando estaba listo para defenderse, la sensación de su mano izquierda agarrando el puño del oponente era un poco incorrecta. El puño que hacía un momento podía envolverse fácilmente, ahora estaba casi cerrado, como si se hubiera expandido varias veces de la nada. Afortunadamente la luz solo duró 3 segundos. Gawain, que había recuperado la visión, miró inmediatamente la presa que tenía en la mano. Quería ver qué trucos había hecho la otra parte. Entonces vio un espejo. La persona que estaba frente a él ya no era el polizón. En cambio, era un caballero rubio que se parecía exactamente a él. Como si se mirara en un espejo, Gawain vio un rostro que le pertenecía. No, eso no es un espejo. ¿Por qué su mano izquierda agarraba firmemente su propia mano izquierda en el espejo? ¿Esta imagen reflejada es en realidad una persona real? ¿Qué es esto? Una ilusión. Exclamó el caballero rubio. Rápidamente aflojó su mano izquierda y, como en respuesta a la presión, inmediatamente levantó su espada y la blandió hacia el objeto falso que tenía frente a él. Después de todo, la pequeña Shuer que tenía en la mano de repente se convirtió en un hombre fuerte del mismo físico que él. No importa cómo lo mires, esto debería estar relacionado con la apariencia brillante de la otra parte en este momento. Gawain, que tenía algunos conocimientos de magos, adivinó inmediatamente que se trataba de una ilusión. Y el Gawain que estaba frente a él inmediatamente sacó su espada y cortó al mismo tiempo. 2 espadas idénticas de color blanco plateado chocaron entre sí y una fuerte ráfaga de viento surgió entre los 2 hombres. El impacto de la colisión provocó que el suelo ya agrietado bajo sus pies fuera destruido una vez más. Al sentir el impacto de la espada, Gawain se horrorizó al descubrir que él y la criatura falsa frente a él eran en realidad exactamente iguales en fuerza. ¿Cómo es esto posible? En comparación con el asombrado caballero, la criatura falsa frente a él de repente reunió su fuerza y desvió la espada del primero. Y en el momento de desviarse, se precipitó rápidamente hacia un lado, permitiendo que la armadura de sus hombros golpeara con fuerza la barbilla de Gawain. Auge. Una sensación de dolor se extendió repentinamente desde la barbilla a toda la cabeza. Debido a la reacción subconsciente del cuerpo humano, la cabeza de Gawain se vio obligada a inclinarse hacia atrás por el impacto. En ese momento, un enorme defecto apareció en su cuerpo. La criatura falsa naturalmente no perdió esta oportunidad. Inmediatamente se retractó de su postura, sujetó la espada con ambas manos, la levantó por encima de su cabeza y golpeó con fuerza la cabeza de Gawain. El caballero rubio volvió en sí en ese momento y notó la espada de color blanco plateado que venía hacia él. Pero no tuvo tiempo de bloquear, ya que perdió su postura y se vio obligado a recibir el ataque de poder desconocido. Hacer clic. La afilada hoja cortó el brazo izquierdo de Gawain, que lo levantó a tiempo. El impacto de la espada al golpear su brazo lo paralizó instantáneamente. Esta sensación de entumecimiento lo sobresaltó. Al ver que su ataque fue bloqueado, la criatura falsa simplemente pateó la rodilla izquierda de Gawain con una expresión fría. Aunque no sufrió daños, la fuerza provocó que su pierna izquierda flotara ligeramente en el aire, provocando que su cuerpo, originalmente estable, perdiera el equilibrio y se inclinara hacia la derecha. Debido al combate cuerpo a cuerpo, Gawain pudo ver claramente que el rostro del oponente, que era exactamente igual al suyo, tenía la misma expresión fría que el enemigo en ese momento. La respuesta es obvia. Incluso Gawain no pudo tolerar que la otra parte actuara robando su imagen.
Anteriormente, habían forjado una imitación de su espada, y ahora incluso estaban robando su apariencia. Esto es sin duda un insulto y una blasfemia a su identidad y personalidad. En ese momento, la ira se extendió rápidamente por sus ojos. Frente a la mirada enojada del caballero de la mesa redonda, la criatura falsa aún mantenía una expresión fría. Al ver esto, Gao Wen se volvió aún más arrogante. «Bastardo». Rugió, empujó su mano izquierda hacia adelante y, con la bendición, usó su poderosa fuerza para bloquear el arma falsa. El arma fue desviada por la fuerza bruta del oponente, provocando que el cuerpo de la criatura falsa quedara expuesto temporalmente. Igual que Gawain antes. Naturalmente, él, al igual que la otra parte, no dejaría pasar esta rara oportunidad. El caballero rubio rápidamente balanceó la gran espada en su mano derecha y cortó hacia el cuello del enemigo. Silbido. Sin embargo, la velocidad de reacción del oponente fue mucho más rápida que la de Gawain. Justo cuando este último blandió su arma, el oponente ya había colocado el arma horizontalmente frente a él e inmediatamente se movió hacia adelante para interceptar el ataque que aún no había sido blandido. Las dos espadas plateadas volvieron a cruzarse, produciendo un sonido ensordecedor. Frente al caballero enojado que estaba tan cerca, la criatura falsa liberó tranquilamente la fuerza en sus manos nuevamente e intentó usar el mismo truco nuevamente. Pero Gawain nunca haría lo que quisiera. Además, un simple intercambio de movimientos ya le había hecho darse cuenta de que la criatura falsa frente a él había imitado a Chuang en apariencia, armas e incluso artes marciales. Mirando hacia atrás, nunca había visto un enemigo tan extraño. Pero afortunadamente, la imitación de la otra parte es, después de todo, solo una imitación. Por muy parecida que sea una falsificación sigue siendo una falsificación. Gao Wen ya había visto muchas partes incompletas en la otra fiesta. Por eso no quería perder más tiempo. El caballero rubio de repente pateó la espada del oponente, que fue bloqueada a tiempo y envió su cuerpo lejos del oponente. Mientras caía hacia atrás, rápidamente vertió poder mágico en la espada que tenía en la mano. A medida que Gawain movía su mente, la espada en su mano se iba calentando gradualmente. La temperatura a nuestro alrededor aumentó repentinamente a una velocidad extremadamente alta. Tengo que admitirlo. Tu magia me sorprende. Acumulando el poder mágico en la espada, el caballero de la mesa redonda reprimió la ira en su corazón y le habló a la criatura falsa en la distancia. Pero ya basta, intruso. ¿Cómo te atreves a hacer semejante blasfemia? Ya no puedo tolerar semejante insulto. Dicho esto, Gawain de repente arrojó la espada que tenía en la mano al aire. Tómalo. Espada de la victoria giratoria. PS. Me gustaría pedir permiso para mañana con antelación ya que tengo algo más que hacer, por lo que es posible que no pueda actualizar. Volumen 4. Maquinaria y la mesa redonda. Capítulo 22. Confrontación de noble fantasma. Tómalo. Espada de la victoria giratoria / Excalibur Galatine. La espada de color blanco plateado que emitía alta temperatura fue lanzada al aire. La gran espada giró rápidamente en el cielo, formando gradualmente un anillo blanco. La altitud aumenta constantemente. Shul se transformó en Gawain y miró el arma en el cielo. Gracias al ángulo, el disco giratorio se superponía perfectamente con el sol en el cielo. Una luz roja amarilla emergió rápidamente del centro del disco, volviéndose cada vez más brillante. La energía que gradualmente se filtró de la espada la envolvió por completo, transformándose gradualmente en un nuevo sol abrasador. Cuando este sol apareció sobre el cielo falso en el punto crítico, la temperatura a su alrededor comenzó a aumentar rápidamente. En el momento en que apareció Flamesan, la espada sagrada que fue arrojada al cielo también cayó al suelo con llamas rojas, y fue atrapada firmemente por Gawain quien aún levantó los brazos. Un círculo mágico dorado se desplegó rápidamente bajo sus pies, y la luz del sol abrasador en el cielo iluminó al caballero y el espacio a su alrededor en un campo dorado. Durante este tiempo, Shul, que estaba usando la imagen de Gawain, insertó la gran espada de color blanco plateado a su costado, levantó su mano derecha y comenzó a condensar una nueva llama. Todo su cuerpo exudaba un frío profundo, que era completamente opuesto al fogoso Gawain. Frente al inminente y feroz ataque del enemigo, Shur simplemente apretó lentamente el arma envuelta en energía roja en su mano y apuntó al caballero Sol frente a él. Mirando a esta persona falsa que permaneció tranquila frente al peligro, frente a su rostro que era exactamente igual al suyo pero extremadamente frío. La ira en el corazón de Gawain se calmó un poco en ese momento.
porque a sus ojos sus enemigos no son diferentes a los muertos. Al momento siguiente, de repente balanceó la espada sagrada envuelta en llamas rojas en su mano y cortó hacia adelante. La ola compuesta por el sol abrasador sumergió instantáneamente todo lo que tenía frente a él. Destruye todo por donde pasa. Nada se escatimó en esta llama furiosa. Las casas se derrumbaron, las ruinas se derritieron y las calles se desmoronaron y se convirtieron en lava. Al mirar la figura envuelta en llamas rojas, Gawain no bajó la guardia. Porque podía sentir que todavía había una poderosa reacción mágica en las llamas, y ese lugar era exactamente donde el enemigo acababa de estar. Algo no está bien. A pesar de que fue golpeado directamente por su propio noble fantasma, la reacción mágica no disminuyó sino que aumentó. Gawain entrecerró los ojos, tratando de ver la figura envuelta por las llamas. La ola de llamas fue fugaz, pero antes de disiparse, una columna de luz roja y dorada se elevó repentinamente del suelo hacia el cielo. De repente, un fuerte viento sopló desde el frente del caballero, y tuvo que levantar las manos para protegerse los ojos antes de que apenas pudiera abrirlos. El deslumbrante rayo de luz era tan brillante, y la magia que contenía hizo que Gawain se sintiera increíble. Ese tipo de poder mágico, ¿podría ser un tesoro? ¿Y por qué siento un aliento familiar que emana de él? Mientras Gawain estaba asombrado, Shul también estaba infundiendo rápidamente su ataque. Utilizando la imagen de Gawain, sostuvo la gran espada roja con ambas manos y la levantó por encima de su cabeza. El almacenamiento de energía se completó instantáneamente, y el rayo de luz, ya deslumbrante, de repente estalló en un color rojo dorado aún más llamativo. Inicio del caso pseudo caso traición contra mi magnífico padre Clarence Blood Arthur. A diferencia de los Servants, él no tenía el hábito de gritar el nombre de un noble fantasma cuando lo usaba. Shul simplemente pronunció su nombre suavemente. En cuanto a si los demás podían oírlo o no, eso no era asunto suyo. Por ejemplo, el enemigo que tenía frente a él, Gawain, parecía no haberlo oído. Más bien, ni siquiera necesita hablar para usar sus armas. En ese momento Gawain había vuelto en sí. Mientras estaba aturdido, la columna de luz que se elevó hacia el cielo se derramó directamente hacia él. El caballero rubio quedó atónito ante el rayo de luz rojo dorado que llegaba directamente a su rostro. La magia comparable a un tesoro no fue suficiente para sorprender a Gawain. Lo que le hizo perder la compostura fue el aura familiar del ataque. Pero ahora no es el momento de sorprenderse. Cuando el rayo de luz estaba a punto de caer, Gawain inmediatamente reunió su mente, puso una mano sobre la espada, y llamas furiosas inmediatamente se adhirieron a ella nuevamente. Este ataque le resultaba muy familiar, pero Gawain no recordaba dónde lo había visto. El arma en la mano del enemigo ya había sido tragada por el rayo de luz, haciendo imposible ver su verdadera forma. Con solo mirarlo, Gawain pudo comprender que este ataque no podía evitarse en absoluto. El oponente lo incluía a él y a todo lo que se encontraba dentro de un radio de 100 millas a su alrededor en el rango de ataque. No había esperanza de esquivarlo, así que lo único que se podía hacer era enfrentarlo de frente. Y hasta ese momento, el rey que estaba observando desde el trono todavía no respondió al movimiento aquí. Gawain también se dio cuenta de que la tierra bajo sus pies ya no era la tierra santa del rey. Esta es una falsa ilusión creada por el enemigo frente a nosotros en algún momento desconocido. En territorio enemigo no debe tener escapatoria. En ese caso, déjame sentir por qué este ataque me resulta tan familiar. Envainó la espada en su cintura y vertió más magia en ella. Las llamas rojas se hicieron más violentas y se solidificaron inmediatamente. La espada gigante envuelta en llamas también se extendió rápidamente a 10 veces su longitud en este momento. En ese momento, el pilar de luz estaba a nuestro alcance. El rico poder mágico y el fuerte viento durante la hora del almuerzo soplaron en el rostro de Gawain. En un instante, la casa rota se convirtió en innumerables pedazos de escombros, que fueron arrastrados por el fuerte viento y golpearon la armadura del caballero de la mesa redonda, produciendo un sinfín de sonidos. Sin embargo, ni siquiera un trozo de escombros de 1 metro de espesor que lo golpeara pudo sacudir su cuerpo ni un poquito. La columna de luz se derrumbó, todo se hizo añicos y una aterradora sensación de opresión se apoderó de él, pero no logró quebrar el espíritu del caballero. Con la bendición, no teme a ningún enemigo. Ni siquiera el enemigo que tiene frente a él puede ponerlo nervioso. Mi espada sagrada es la encarnación del sol. Puede purificar toda la inmundicia para mí y mi rey. Auge. Jaja. Espada de la victoria giratoria. Gawain lanzó un grito de batalla,
Pisoteó el suelo bajo sus pies e inmediatamente blandió la espada llameante que llevaba en la cintura. Utilizó el noble fantasma una vez más. Incluso con la bendición, no era lo suficientemente fuerte para sostener el disparo continuo del noble fantasma, lo que solo resultaría en que el segundo ataque fuera menos poderoso que el anterior. Pero pase lo que pase, este ataque fue uno en el que puso toda su fuerza. La ola de llamas rojas apareció de nuevo y chocó con la columna de luz roja y dorada. Sin embargo, justo cuando los dos ataques estaban a punto de colisionar, el rayo de luz rojo dorado que se disparó hacia el cielo de repente se volvió más brillante. El color dorado llenó instantáneamente toda la columna de luz, infectando el color rojo original. Gawain también se sorprendió al descubrir que la concentración de poder mágico en este ataque se hizo cada vez mayor, y fue más de 10 veces más fuerte que el segundo anterior. Las dos energías diferentes convergieron juntas, produciendo una luz blanca extremadamente deslumbrante. La ola de llamas rojas que el caballero había lanzado con todas sus fuerzas fue cortada instantáneamente en el momento en que entró en contacto con el rayo de luz, sin siquiera un rastro de obstrucción. Solo entonces una expresión de horror finalmente apareció en el rostro de Gawain. ¿Cómo podría ser? Su tranquila conciencia de lucha, que no podía ser sacudida ni siquiera por la ira, desapareció en ese momento cuando se enfrentó al imponente pilar que estaba a punto de derrumbarse sobre él. Este caballero de la mesa redonda, parecido al sol, después de presenciar la gloria que era más brillante que el sol, quedó tan sorprendido que solo pudo observar impotente cómo el ataque del enemigo sumergía por completo su cuerpo. Bum bum bum. En el momento en que la columna de luz cayó a la tierra, todo frente a Shuer quedó sumergido por el torrente creciente de poder mágico. Debido a sus características críticas, incluso una erosión energética tan fuerte solo puede dejar rastros similares a las erosiones en el suelo. Después de todo, en esencia, la ciudad santa al borde del colapso es, en el mejor de los casos, algo que Shul amasó casualmente con plastilina. En cuanto al daño causado por Gawain hace un momento, eso fue solo un efecto de simulación deliberado creado por Shuel. Blandió la espada roja que había liberado toda su energía, dejando que la energía restante se extendiera al suelo a sus pies. En esa época Shuel todavía utilizaba la imagen de Gawain. Miró tranquilamente la espada roja que tenía en la mano. La espada, que era relativamente grande para él, parecía más una espada de golpe recto en las manos de un hombre corpulento como Gawain. Le tomó un segundo adaptarse a esta diferencia de tamaño. Después de colgar el arma nuevamente en su cintura, Shuel miró el lugar que fue lavado por el torrente. En ese momento, la capa de Gawain estaba hecha jirones, su armadura estaba dañada y su rostro originalmente duro ahora estaba lleno de marcas de ardientes que eran exclusivas de los ataques de Shuel. Su cabello dorado también se había vuelto negro carbonizado, y parecía aún más miserable de lo que había sido al principio. El sol del cielo falso colgaba alto en el cielo, brillando su luz fría sobre el caballero de la mesa redonda, reflejando una luz fría y desolada que complementaba el paisaje ruinoso que lo rodeaba. Pero no importaba lo miserable que fuera su apariencia, la postura del caballero todavía era orgullosamente erguida, como si ninguna cantidad de presión pudiera aplastar su cuerpo. Pero efectivamente así fue. En sus ojos, que eran exactamente iguales a los de Gawain, había una tenue luz dorada. Después de comprobar rápidamente la condición física de la otra parte, Shuer recibió una noticia impactante. Ese era el caballero de la mesa redonda llamado Gawain, quien aún tenía suficiente fuerza física para luchar después de recibir el golpe que acababa de asestar. Esa actitud no fue forzada. El oponente realmente todavía tenía fuerzas para luchar. En otras palabras, desde fuera parece una fuerza agotada. Llamar. Un golpe poderoso. Gawain se quedó sin aliento. Se sorprendió y quedó un tanto impresionado de que Shuer no decidiera perseguir la victoria. El caballero movió ligeramente su dolorido brazo derecho. Al ser quemado por la energía, una gran zona de su cuerpo quedó carbonizada. Solo unas pocas prendas interiores supervivientes le permitieron mantener su dignidad final. Pocas personas pueden vencerme hasta este punto. Mientras se maravillaba del poder de Shuer, reprimió el instinto de descanso de su cuerpo. Se puede decir que puede permanecer aquí confiando completamente en la bendición. ¿Puedo saber su nombre? Gawain levantó la cabeza y fijó su mirada en el rostro que parecía exactamente igual al suyo. Esta vez, ante la nueva solicitud de comunicación del caballero, Shuer decidió permanecer en silencio. ¿Sigues sin responder? Jaja.
Al ver la actitud de la otra parte, Gao Wen solo pudo sonreír impotente. Él pudo comunicarse con la otra parte de esta manera solo porque creía que la fuerza de la otra parte era suficiente para que lo tomara en serio. Antes de la batalla, originalmente pensó que el enemigo era solo un pequeño ladrón y polizón que se había infiltrado en la ciudad sagrada usando algún tipo de magia, pero se topó con su propio tonto. Sin embargo, después de la pelea real, se dio cuenta de que estaba equivocado, y extremadamente equivocado. Tuvo una idea equivocada desde el principio y utilizó un método equivocado para lidiar con el enemigo, por lo que en ese momento fue derrotado por el enemigo sin ejercer plenamente su fuerza. Esa espada, después de que Shuel se negara a responder, Gawain bajó la mirada hacia la espada roja que estaba en la cintura del otro. No fue hasta entonces que comprendió de dónde provenía ese sentimiento familiar. No había duda de que la espada en la cintura del oponente era el arma de una persona con la que Gawain estaba familiarizado, y esa persona era uno de sus colegas, Mordred, quien también era un caballero de la mesa redonda. Por supuesto que reconoció el arma. Anteriormente, era enteramente debido a las características de la copia de Shaul que la mayor parte de su propia energía se mezclaba en cada arma, lo que provocaba que el aura perteneciente al objeto original se suprimiera en su mayor parte. Intuitivamente hablando, no importa lo que sea, si viene de las manos de Shur, tendrá el color dorado de las características de la energía dimensional. Esta es también la razón por la que Gao Wen se sintió familiar pero no logró reconocerlo. ¿Habías conocido otras mesas redondas antes de esta? El caballero apretó lentamente el agarre de la espada en su mano, y mientras respiraba un poco más fuerte, sus palabras gradualmente volvieron a su calma anterior. Yo pregunto, ¿un caballero honesto apoyaría a un rey que se ha desviado del camino correcto? La otra parte finalmente respondió, pero la primera frase que dijo frente a él fue una pregunta sobre su comportamiento actual. Shiwer cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Gawain con el rostro lleno de indiferencia. Este último se sintió realmente incómodo con esa expresión en su rostro, pero lo que lo hizo aún más incómodo fue la pregunta que le hizo la otra parte. Sin embargo, nunca esperó que la pregunta casual de Shiwer tocaría la zona sensible de la otra parte, haciéndole bajar la cabeza. No había ira, ni vergüenza, solo una pizca de arrepentimiento. Soy el caballero del rey. Debo seguir sus pasos sin vacilar. Estoy dispuesto a convertirme en su espada y eliminar todos los obstáculos para él. Dicho esto, Gawain cambió su cansancio anterior sin importarle porque la otra parte sabía estas cosas. El cuerpo que originalmente estuvo expuesto al aire de repente se llenó de poder mágico. En un instante, una armadura de color blanco plateado fue puesta sobre su cuerpo nuevamente, y su cabello dorado negro originalmente quemado se volvió brillante y hermoso nuevamente en un abrir y cerrar de ojos. Y tú eres uno de los obstáculos. Después de decir esto, apuntó el tesoro blanco plateado que tenía en la mano hacia el enemigo que estaba frente a él nuevamente. Al parecer, con la ayuda de esta breve conversación, el caballero Sol volvió a recuperar su estado completo. Sí. Al ver esto, Shiwer no volvió a sacar su espada, sino que miró a la otra parte con calma. El análisis estaba completo, realmente no tenía sentido continuar y su curiosidad estaba satisfecha, por lo que no había razón para que permaneciera más tiempo con esta persona. Admiraba el tanque de Gao Wen, pero sería una completa pérdida de tiempo continuar. Entonces, es hora de terminarlo. Apertura del código, señor del sellado, PS. No te preocupa que me tome un descanso de 2 días seguidos, ¿verdad? No, necesito asistencia completa, una vez al mes es suficiente, a menos que haya algo realmente urgente. Volumen 4. Maquinaria y la mesa redonda. Capítulo 23. Refuerzos. Shiul quedó impresionado por la capacidad de tanque de Gawain, pero continuar sería una completa pérdida de tiempo. A Shiwer naturalmente no le gusta perder el tiempo. En ese caso, es hora de poner fin a esta batalla que no tiene valor residual. Esto no es necesario, apertura del código, señor del sellado, incluso el sol falso puede desencadenar el efecto de bendición que pertenece al día, aunque esto también puede deberse a la protección de nunca dormir que le dio el rey. Pero aún así, Shiwer no pudo evitar suspirar ante el fácil criterio para juzgar este tipo de bendición. Pero al final de cuentas, por muy potente que sea el efecto, pertenece a una categoría específica de habilidad. Por lo tanto, además de manipular puntos críticos para generar escenarios específicos, Shul también tiene su propia solución más singular. La energía dorada se reunió rápidamente y se condensó en una llave dorada con patrones hermosos.
Gawain entrecerró los ojos, observando atentamente la llave que apareció en la mano de la otra persona después de que la energía se disipara. Este pequeño y exquisito accesorio parece un objeto común y corriente con una mano de obra exquisita. Pero el caballero estaba en guardia contra el enemigo y no dejaba pasar ningún movimiento del oponente. Debe haber algo extraño en esa llave. Claramente no hubo ninguna reacción mágica. Si la otra parte no hubiera usado magia para crearla frente a él, a Gao Wen le habría resultado difícil tomar en serio esta llave, que era ordinaria excepto por su exquisita mano de obra. Se puso en posición y se preparó para la batalla. Mientras el sol esté en el cielo, la espada en mi mano será invencible. La espada en la mano del enemigo sin duda vino del traidor. ¿Ese tipo decidió traicionar otra vez? Gao Wen no pudo evitar pensar eso. Pero obviamente esto no es posible. Desde que fue convocado al mundo por el rey, Mordred siempre ha seguido al rey con gran lealtad. Incluso comparada con la odiosa traidora que era en aquel entonces, ahora es más como una niña que quiere ser recompensada, trabajando constantemente duro para completar las tareas asignadas por sus padres. Además, también es un caballero leal al rey, un caballero bendecido por el rey. Por tanto, no hay posibilidad de rebelión. Aparte de esta posibilidad, solo queda una. ¿Qué le hiciste a Mordred? Aunque no tenía buenos sentimientos hacia él, seguían siendo camaradas en el mismo campamento. Pase lo que pase, Gawain tenía que descubrir el origen de la espada en la mano del enemigo. Shior inclinó la cabeza y parpadeó, como si no entendiera. A diferencia de la linda apariencia que tenía cuando usaba su propia apariencia, ahora actuaba de manera muy honesta cuando usaba la apariencia de Gawain, lo que hacía reír a la gente. La otra parte no solo no respondió, sino que incluso puso una expresión divertida en su rostro. Gao Wen no pudo evitar torcer la boca. Justo cuando estaba a punto de preguntar de nuevo, el enemigo frente a él desapareció de repente como un fantasma. Exclamación de apertura, interrogación de apertura, exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Pero antes de que pudiera empezar a mirar, el enemigo reapareció. Frente a él, tan cerca. Un fuerte viento sopló en su rostro y el aliento frío se extendió por el rostro de Gawain. Miró aquellos ojos que eran exactamente iguales a los suyos pero aún más fríos, y un escalofrío inmediatamente se extendió por todo su cuerpo. Variado. ¿Cuándo? Puse toda mi energía en vigilar, ¿por qué no pude siquiera vislumbrar los movimientos del enemigo? Las llamas rojas cubrieron instantáneamente la espada, y el caballero rápidamente blandió su espada para contraatacar, pero el enemigo era obviamente más rápido. Hacer clic, en un instante, Gawain sintió que el poder mágico de su cuerpo desapareció por completo. No fue una pérdida por consumo, sino más bien por estar reprimido por alguna fuerza y no poder ser utilizado. Lo que más le sorprendió fue que la bendición que originalmente estaba vigente había perdido su efecto en ese momento. La espada del sol, que originalmente estaba cubierta de llamas, también perdió sus llamas al segundo siguiente después de perder su suministro de poder mágico. El ataque, sin el encantamiento mágico y la protección, naturalmente perdió mucho de su poder y se convirtió nuevamente en un corte ordinario. Ante este tipo de ataque de programa, Shior naturalmente ni siquiera pensó en esquivarlo. La hoja de la espada golpeó la armadura de color blanco plateado sin siquiera dejar un rasguño. Gawain miró hacia abajo inconscientemente. Vi que el brazo de la otra parte que sostenía la llave había sido colocado frente a mí en algún momento, y la hermosa llave dorada ahora estaba insertada en su pecho. La clave para completar la misión se desintegró instantáneamente, y entonces la otra mano del enemigo lo golpeó en un puño. Auge. Ejem. Un sonido sordo resonó en el pecho de Yu Gaowen. Un gran impacto cayó sobre la armadura de su pecho. El puño de Shior rompió el caparazón que bloqueaba el exterior de su cuerpo y golpeó directamente el cuerpo del caballero Sol. Un dolor agudo se extendió desde el pecho a todo el cuerpo, provocando que el robusto caballero se inclinara hacia adelante y vomitara. Después de perder la protección, aunque Gawain todavía tiene una fuerza de lucha mucho más allá de la de la gente común, ha perdido todas las bendiciones externas y, naturalmente, no puede seguir compitiendo con Shul. Solo un golpe y no habrá terminado. El segundo siguiente después de derribar a Gawain con un puñetazo, Shul extendió su otra mano y agarró el cabello dorado del caballero frente a él. Levantó la cabeza de su oponente y lanzó un segundo golpe. El puño de hierro con una ráfaga de viento golpeó con fuerza el rostro de Gao Wen, rompiéndole la nariz en un instante.
El cuerpo originalmente fuerte y alto del caballero voló hacia atrás en el siguiente segundo. El líquido rojo salpicó el lugar, decorando el suelo circundante. Shiver balanceó su mano derecha manchada con líquido escarlata, derramando el líquido pegajoso sobre ella. Antes de que el oponente cayera al suelo, rápidamente agarró la espada de su cintura. Sostuvo la espada escarlata frente a él, y una enorme cantidad de poder mágico se vertió rápidamente en el arma en su mano. El cuerpo de la espada retraído se desplegó nuevamente, liberando un poder mágico asombroso, y la energía roja y dorada cubrió rápidamente todo el cuerpo de la espada como una llama furiosa. La espada originalmente escarlata se transformó rápidamente en la espada sagrada del sol de color blanco plateado en el momento en que apareció la llama de color dorado escarlata. Sosteniendo el arma en una mano por encima de su cabeza, Shiver entrecerró los ojos y miró fijamente la figura que acababa de estrellarse contra el suelo. Las llamas doradas de la gran espada ardieron ferozmente y, en un abrir y cerrar de ojos, se elevó a 100 metros de largo y se convirtió en una columna de fuego que se disparó hacia el cielo. En ese momento, Gawain, que acababa de salir del suelo temblando, se aterrorizó cuando vio la columna de fuego. Se quedó mirando la escena con asombro. El aura, aunque modelada pero extremadamente familiar para él, se lo recordaba todo el tiempo. El poder que la otra parte está usando en este momento le pertenece, el poder de Gawain de los caballeros de la mesa redonda. Y esta concentración de poder mágico es obviamente otra liberación del noble fantasma. La otra parte está liberando el poder de la espada sagrada del sol. Él quedó atónito. ¿Usar mi poder para darme el golpe final? No tenía idea de por qué la otra parte murió a manos de su propio noble fantasma, y fue su propio noble fantasma el que vino de las manos del enemigo. Este tipo de cosas, Gao se apoyó en su cuerpo herido y se puso de pie. Solo entonces su atención volvió a centrarse en sí mismo. Sintió un entumecimiento en la nariz y un líquido cálido le corrió por la barbilla. El caballero soportó el dolor insoportable y respiró lentamente. Levantó el brazo dolorido y tocó el líquido pegajoso en su cara. Un color escarlata apareció a la vista, infectando instantáneamente su armadura. ¿Sangre? Hacía mucho tiempo que no se sentía tan miserable como ahora, desde que fue bendecido por el rey. Su cerebro todavía estaba un poco confundido, y Gawain incluso tenía dificultad para sostener su arma con fuerza. Los nervios de sus dedos no respondieron. Tal vez el puñetazo que acababa de recibir había dañado los nervios de su cerebro. Aunque los sirvientes son esencialmente cuerpos construidos a partir de partículas espirituales, aún tienen los mismos órganos y funciones corporales que los humanos normales. Pero aún así no quería que acabara ahí. ¿Cómo pude caerme aquí? Si Pin hubiera hecho lo mejor que hubiera podido pero aún así no hubiera podido derrotarlo, no estaría tan reacio. Pero Gawain ni siquiera podía utilizar toda su fuerza y tuvo que soportar tal derrota, ¿cómo podría aceptar esto? Intentó agarrar la espada sagrada de nuevo, pero su mano derecha apenas podía moverse lo suficiente y no era capaz de sostenerlo para manejar el arma tan fácilmente como antes. Por lo tanto, tuvo que optar por añadir otra mano. Sonido metálico. Las grietas en la coraza que fue destrozada por Shiver finalmente se extendieron por todo el cuerpo, colapsando por completo y cayendo al suelo, exponiendo la carne protegida en ella al aire una vez más. La horrible herida hundida en el pecho, la nariz completamente desplomada y el rostro ligeramente hundido fueron suficientes para mostrar el poder de los dos golpes que Shiver acababa de lanzar. El poder mágico en el aire se hizo cada vez más fuerte, y el poder mágico que brotaba de la espada sagrada del enemigo también lo dejó cada vez más sorprendido. Gawain sostuvo firmemente la espada sagrada con ambas manos y la sostuvo temblorosamente frente a él, encarando al enemigo. Llamar, incluso respirar se sentía como si le pincharan con agujas, pero Gawain decidió seguir luchando. La espada sagrada, sin el suministro de poder mágico, obviamente no podía luchar contra el noble fantasma que se acercaba. La derrota de Gawain era inevitable. Pero él no elegiría rendirse. Aún así elegiría luchar hasta la muerte, incluso si el final fuera solo la derrota. El caballero que está dispuesto a sacrificarlo todo por el rey nunca se arrepentirá. Shiver simplemente miró con indiferencia los esfuerzos de Gawain. Dada la condición actual del oponente, sostener el arma con firmeza ya era su límite, pero aún así eligió soportar la lesión y luchar en el lugar. Esto es realmente, al final, Shiver no hizo ningún comentario. Después de todo, era obvio que este caballero de la mesa redonda estaba respaldado por sus propias creencias.
No darse por vencido es también por el bien de la creencia. De todas formas, ya se acabó. Tratemos a este caballero de la mesa redonda y luego busquemos otros. Apocalipsis espada de la victoria giratoria / Excalibur Galatine, la columna de fuego que estaba lo suficientemente caliente como para derretir el área alrededor de Shuer de repente emitió una luz dorada que fue suficiente para iluminar todo el cielo. Al segundo siguiente, la columna de fuego se derramó y se estrelló sin piedad contra el avergonzado caballero Sol. Justo cuando el ataque de Shaul estaba a punto de abrumar el cuerpo de Gawain, una luz brillante brilló repentinamente desde la residencia del rey sobre la alta torre en medio de la ciudad santa. Interrogación de cierre. Shuer estaba un poco confundido, porque sintió que había aparecido un pequeño agujero en su espacio falso que estaba unido a la verdadera ciudad sagrada en este momento. Sin embargo, este agujero solo apareció por un momento antes de ser reparado automáticamente a su estado original. Pero al mismo tiempo que se reparaba la entrada de la cueva, Shuer también descubrió a algunas personas que se habían colado en este espacio a través del agujero. ¿Has descubierto ahora la reencarnación? Shuer se giró hacia un lado y miró lentamente la alta torre detrás de él, pero los movimientos de sus manos no disminuyeron. Solo, Clarence Blood Arthur. 6 días es el momento perfecto para conocerte. Después se escuchó un grito desde un costado. Un rayo de luz roja surgió repentinamente de la ciudad cercana, sumergiendo todos los edificios a lo largo del camino y dirigiéndose directamente hacia la columna de fuego que se derramaba hacia Gawain. Este tesoro familiar permitió a las dos personas presentes saber en un instante quién era el visitante. El rayo de luz roja chocó inmediatamente con las llamas abrasadoras. El impacto de los dos tesoros hizo volar a Gawain a miles de metros de distancia. Al ver esto, Shuer mantuvo la calma y simplemente vertió más energía en la espada sagrada que tenía en la mano. La ardiente columna de fuego de repente se transformó en un deslumbrante oro. Y entonces, la luz roja apenas nivelada se cortó y se sumergió en un instante. ¿Qué? Frente a las llamas doradas que lo empujaban, el caballero rojo escondido en el callejón gritó de sorpresa. ¡Bum bum bum! Las llamas doradas que salieron de la espada en la mano de Shuer convirtieron instantáneamente el lugar donde apareció la luz roja en un infierno. Justo en este momento. Dada. De repente, una ráfaga de pasos apresurados vino desde detrás de Shuer, seguida por el sonido de un arma afilada cortando el aire. Shul no se giró para confirmar, simplemente se giró ligeramente hacia un lado nuevamente, permitiendo que la espada púrpura pasara a su lado. De repente apareció a la vista un caballero morado con rostro severo. Sin dudarlo, Xiu rápidamente blandió la espada sagrada que aún tenía llamas doradas residuales. El caballero púrpura no se quedó atrás. Rápidamente detuvo su carrera y blandió su espada. Estallido. Una morada y otra plateada, las dos espadas chocaron entre sí, y el impacto se transmitió de regreso a las manos de ambas. En comparación con el inmóvil Shul, el caballero púrpura no pudo evitar revelar una mirada de sorpresa. Obviamente es una falsificación. ¿Por qué es así? Pero era evidente que había más de 2 refuerzos presentes. El sonido de un piano venía del viento. Varios hermosos rayos de luz roja volaron desde detrás del caballero púrpura. Luego fue bloqueado por el escudo que Shuer desplegó instantáneamente. Los fuegos artificiales dorados estallaron nuevamente en la espada sagrada, e incluso se extendieron como una serpiente, extendiéndose rápidamente hacia la espada púrpura que entró en contacto con ella. Al ver que la situación no era buena, el caballero púrpura rápidamente tomó la iniciativa de retirarse y abandonó el lugar, manteniéndose a una distancia de 100 metros de Shuer. Pero Shuer no lo persiguió. En lugar de eso, de repente arrojó su espada sagrada envuelta en llamas doradas al suelo. Al momento siguiente, el suelo bajo sus pies de repente emitió una luz dorada brillante, y innumerables grietas doradas se extendieron en todas direcciones, cubriendo instantáneamente el espacio dentro de 100 millas de Shul. Incluye a todos los enemigos alrededor. Zumbido. Cuando todos Volumen 4. Maquinaria y la mesa redonda. Capítulo 24. Caballeros de la mesa redonda auge. Un hongo dorado surgió del suelo en esta ciudad falsa, y la onda expansiva que generó destruyó todos los edificios de la ciudad.
En un instante, todos los edificios de la ciudad, a excepción de la alta torre, se convirtieron en innumerables fragmentos de ladrillo y piedra esparcidos por el suelo. Sin la cobertura de la casa, todos los enemigos presentes quedaron expuestos a la vista de Shuer. 3 personas, 3 posiciones, 3 acciones, pero todas con la misma expresión. Sorprendido por el ataque de Shul. ¿Solo enviaste a 3 personas a pelear conmigo? Shul miró a su alrededor con calma. A pesar de que había un caballero púrpura justo frente a él, miró a los otros 2 sin ninguna precaución. El rey no envió ningún soldado, y solo hubo 3 caballeros que vinieron a apoyar a Gawain. Pero esta es también la mayor parte del poder de lucha de esta santa ciudad bajo ese rey. Caballeros de la Mesa Redonda parte 3. Mordred es un caballero rebelde con una armadura que le cubre el rostro, que exuda un espíritu de lucha sin fin y un temperamento ardiente. Lancelot, el caballero del lago con expresión seria y personalidad tranquila. Y el hijo del dolor, Tristán, con los ojos cerrados y un temperamento de profunda melancolía en todo el cuerpo. No se enviaron caballeros para ayudar, lo que también significaba que el otro lado ya se había dado cuenta de que enviar soldados misceláneos frente a este intruso no tendría sentido y solo sería un desperdicio de mano de obra. Tú. Una voz llena de locura vino desde un lado, y Shuer estaba muy familiarizado con esa voz. Lentamente giró la cabeza y se encontró con los ojos del caballero rebelde. Los ojos verde esmeralda debajo de su casco gris plateado estaban fijos en el rostro de Gawain Shul, y la intención asesina en sus ojos era extremadamente fuerte. Una magia roja brutal seguía vagando alrededor de su cuerpo, y truenos rojos destellaban incontables veces a su alrededor, reflejando la rabia en su corazón. ¡Qué valiente eres al entrar en la ciudad santa! Solo eres un cobarde que solo puede hacerse pasar por otra persona. ¿Realmente puedes crear una ilusión tan realista, e incluso dejar que mi padre nos ordene a mí y a los otros 3 caballeros de la Mesa Redonda que vengamos al mismo tiempo? Auge. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Mordred de repente aplastó el suelo, estalló con una velocidad incomparable, se convirtió en un rayo rojo y corrió hacia Shuer. Vete al diablo. En comparación con el tranquilo y sereno Lancelot, aunque Mordred no es un berserker, su filosofía de lucha es obviamente más radical que la de los presentes. Ante las palabras despectivas de Mordred, Shul permaneció indiferente. Él simplemente miró al agresivo caballero rojo con una mirada indiferente. Después de todo, hacer comentarios duros antes de una guerra es una parte integral del juego. Si hubiera sido cualquier otra persona, Shuer podría haber escuchado, pero había escuchado las palabras de este caballero rebelde no menos de 10 veces. Había pensado que el Mordred en esta singularidad sería un poco diferente, pero resultó que era incluso más violento que el hombre que recordaba. Lanzó el ataque sin siquiera terminar sus palabras. El trueno rojo cayó frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Shuer simplemente retrocedió un poco y evitó la espada roja que estaba a punto de golpear su cuerpo. Aún no ha terminado. Mordred, cuyo cuerpo estaba cubierto por un rayo rojo, inmediatamente vertió una enorme cantidad de poder mágico en la espada que tenía en la mano. La hoja de la espada plateada pasó ante los ojos de Shuer, y de repente una luz roja brilló en sus ojos. Fue una línea recta de relámpago rojo liberada desde el filo de la espada. Rebelión contra mi magnífico padre. La luz roja emitida por el lanzamiento del noble fantasma a corta distancia envolvió instantáneamente el cuerpo de Shul y destruyó todo frente al caballero rojo. Jaja. Ni remotamente comparable. Mordred, que había querido reírse un par de veces por la victoria, de repente sintió un escalofrío. Siguiendo su intuición, inmediatamente empujó hacia arriba la gran espada que acababa de soltar en su mano. Estallido. La falsa espada solar dividió la luz frente a sus ojos por la mitad, y antes de caer sobre la cabeza de Mordred, chocó con su oportuno ataque ascendente, haciendo un fuerte ruido. Un gran impacto cayó instantáneamente sobre la espada roja, sorprendiendo a Mordred. TSK, incluso lograron restaurar el poder del gorila. No se puede decir que sea una restauración. Al sentir el poder que venía de sus manos, Mordred se sorprendió al descubrir que el poder del oponente era incluso más fuerte que el del propio Caballero Sol. Suficiente para ser más fuerte que el efecto más fuerte de esa bendición. ¿Cómo es esto posible? Al mirar al Gawain con forma de roca frente a él, el cuerpo del Caballero Rojo no pudo evitar temblar un poco, tanto por sorpresa como por enojo. Pero si solo tienes fuerza, no podrás vencerme. Por supuesto, después de presenciar los ataques que Shul acababa de lanzar, Mordred naturalmente comprendió cuán poderoso era el enemigo.
Su discurso en ese momento era más bien basura. En la batalla, usar palabras para perturbar el pensamiento del enemigo también es una táctica. Independientemente de si el enemigo escucha o no, Mordred puede desahogarse cómodamente. Pero lo que ella dijo era verdad. Si el enemigo solo estaba en ese nivel, no podía entender cómo Gawain se había vuelto tan miserable. Después de todo, él era Gawain a quien el rey le concedió Nevernig, y lo bendijo con la vida eterna, por lo que no hay razón por la cual sería derrotado por ningún enemigo. Sin embargo, el casi invencible Gawain quedó en completa desventaja en manos del enemigo en un corto periodo de tiempo, y ni siquiera pudo resistir hasta que llegara su apoyo. No hay duda de que el enemigo que tiene delante debe tener algunas habilidades extrañas. Aunque Mordred ya estaba lleno de vigilancia, sus acciones en este momento no mostraban ningún signo de precaución. El violento trueno rojo estalló nuevamente desde la espada, y el poder mágico que ya estaba adherido a su cuerpo comenzó a alborotarse nuevamente. Aparentemente, el caballero carmesí se estaba preparando una vez más para liberar su noble fantasma. Rebelión contra mi magnífico padre. Se escuchó otro rugido de la liberación de un tesoro, y una deslumbrante energía de espada roja estalló frente al rostro de Yush-Iwer. De repente apareció una barrera dorada y se estrelló frente a Yush-Iwer, haciendo que la espada roja que aún emanaba poder mágico se estrellara hacia un lado. El aterrador torrente de poder mágico arrasó inmediatamente con todo lo que estaba a su alrededor. Y la dirección que Shuel condujo deliberadamente fue hacia el elegante caballero de cabello rojo. Tristán frunció el ceño y se retiró rápidamente del lugar. Pero Shuel nunca lo dejaría escapar tan fácilmente. Abierto límite, un enorme círculo mágico dorado apareció de repente en el suelo bajo los pies del caballero pelirrojo. Antes de que pudiera retirarse, una fuerza invisible descendió repentinamente sobre él y lo inmovilizó en el sitio. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. El caballero pelirrojo abrió sus ojos dorados con sorpresa. Tras esta interferencia, Tristán, que apenas había podido esquivar el ataque, perdió su única oportunidad. El torrente de magia roja sumergió inmediatamente su figura, y su vida o muerte fueron desconocidas. En cuanto a Mordred, quien lanzó este ataque, vio al enemigo usando su ataque para atacar a sus compañeros. Una oleada de ira surgió en mi corazón. El cuerpo, que debería haber estado temporalmente agotado debido a la liberación continua de los nobles fantasmas, no mostró ningún signo de fatiga, e incluso estalló inmediatamente con una concentración de poder mágico que excedía por mucho al anterior. Tú, tipo. Ella gritó enojada. Un rayo rojo bailaba a su alrededor, golpeando a los enemigos que tenía delante. La espada en su mano se llenó de nuevo de poder mágico, e incluso quiso liberar el noble fantasma por tercera vez, aunque había algunos sirvientes que podían liberar el noble fantasma continuamente. Pero Mordred claramente no estaba entre ellos. Entonces, ¿de dónde viene el poder mágico que sustenta su continua liberación de tesoros? Al igual que el Nevernig que obtuvo Gawain, Mordred, quien también era un caballero de la mesa redonda siguiendo al rey, también recibió la bendición llamada Rampaje por parte del rey. Es precisamente por eso que ella es capaz de ignorar cualquier restricción y liberar por la fuerza sus tesoros continuamente. Pero Shuul ya había recopilado los datos de Mordred en el mundo anterior, y el Mordred en este momento no era diferente de la persona en su registro excepto por la protección equivalente a azul infinito. Por lo tanto, el valor de Mordred ya no existe. Frente a este enemigo tan radical, Shuel ya no quería perder demasiado tiempo tratando con él. Entonces, cuando el oponente estaba a punto de liberar su tesoro nuevamente, Shuel de repente dio un paso adelante. Con el paso de la imagen de Gawain, solo necesitó un paso para alcanzar a Mordred e inmediatamente lanzó un puñetazo. Debido a la extraña habilidad de intuición del oponente, siempre puede esquivar rápidamente los ataques que lo amenazan. Esta es la situación real que Shuul obtuvo durante el proceso de recolección en el mundo anterior. Problemático, pero no demasiado. Esta intuición, que era como una previsión, le permitía evitar a tiempo los ataques amenazantes, pero no podía esquivar ningún ataque inevitable. El puño lanzado fue fácilmente interceptado por Mordred, pero esto fue solo una finta hecha por Shuul para contactar al oponente. Introducción Paraíso de la Reencarnación. Shuel activó inmediatamente el poder del paraíso Samsara. Este lugar es en realidad una ciudad falsa que construyó usando el poder de este ángel, y su esencia sigue siendo crítica. Y el punto crítico es el dominio de Shuul. Así como puede monitorear todo en la zona crítica en cualquier momento, también puede controlar entidades externas que ingresan a la zona crítica a voluntad.
Por supuesto, como las armas copiadas y analizadas por Shul, ellas mismas tienen un límite superior, pero obviamente, solo este grupo de caballeros de la mesa redonda todavía está bajo el control de Shul. Este grupo de personas que tomaron la iniciativa de entrar en el punto crítico se han convertido inadvertidamente en los juguetes de Shul. Borradura, la habilidad se activó y el caballero carmesí, que estaba a punto de liberar su tesoro nuevamente, de repente se convirtió en una sombra y desapareció sin dejar rastro. El trueno que originalmente rugía en el ambiente también desapareció en la nada junto con la figura del caballero rebelde. Por supuesto, comparado con el verdadero paraíso de la reencarnación, el ángel copiado por Shul en realidad no tenía el poder de borrar una existencia en otros mundos. Su llamado borrado en realidad no es más que exiliar al objetivo en un mundo vacío hecho a su medida, igual que el mundo interior y el exterior en algunas de sus obras. Pero los demás no lo sabían. Solo vieron la figura de Mordred desaparecer sin dejar rastro frente al enemigo. Hasta entonces, Lancelot, que no tuvo oportunidad de entrar al campo de batalla debido al agresivo estilo de lucha de Mordred, finalmente encontró una oportunidad para entrar, pero la aparición de esta oportunidad estuvo acompañada por la desaparición de Mordred. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Incluso alguien tan tranquilo como Lancelot quedó impactado por la escena que tenía ante él. No te acerques. Llegó a esta conclusión inmediatamente. Obviamente, Mordred desapareció debido al contacto con el enemigo, o mejor dicho, al ser tocado por el enemigo. Lancelot no sabía exactamente qué pasó. Solo podía juzgar la situación basándose en lo que veía. Tristán, que acababa de comerse el tesoro de Mordred de frente, no estaba mucho mejor. Aunque no estaba gravemente herido, había recibido un ataque con toda su fuerza de Mordred, por lo que las lesiones eran inevitables. También vio toda la escena de la desaparición del ex. La batalla acababa de comenzar y un hombre estaba perdido. Las habilidades del enemigo eran demasiado extrañas y difíciles de defender. Esto les hizo comprender inmediatamente por qué el rey los envió a actuar al mismo tiempo. Se desconoce la vida o la muerte de Mordred, pero la batalla actual aún no ha terminado. Lancelot desvió su atención del enemigo y la volvió hacia sí mismo. Apretó la espada en su mano, y una explosión de energía azul de repente se unió a la espada. El combate cuerpo a cuerpo estaba plagado de peligros, pero era obvio que no podía evitarlo. Frente a la mirada de Shuer, una presión invisible cayó repentinamente sobre el caballero en el lago. Sería una mala idea acercarse al enemigo precipitadamente, pero no podía evitar que el enemigo se acercara. Solo podía tensar los nervios y estar preparado para prevenir posibles acciones del enemigo. Al mismo tiempo, del lado de Fujimaru Ritsuka. Mientras Shul luchaba ferozmente con los caballeros de la mesa redonda en la ciudad santa, el equipo de Caldea también tenía un nuevo retiro. Después de llegar al templo del desierto, efectivamente se les brindó una hospitalidad de alto nivel como Nieto había prometido. Tanto la rica comida como el excelente ambiente que podía aliviar la fatiga dejaron a los jóvenes y sus acompañantes bastante satisfechos. Al ver las expresiones de satisfacción de varias personas, la propia Neto también parecía extremadamente orgullosa. Ella mantenía la cabeza en alto, con el pecho hinchado y una sonrisa confiada en su rostro. Después, llevó el mensaje del rey Sol a las pocas personas y los llevó ante el rey. Aunque el proceso no fue agradable, el resultado fue gratificante. Ritsuka Fujimaru y los demás nunca imaginaron que poco después de llegar a este mundo, encontrarían la fuente de esta singularidad, el santo grial del rey Salomón. Está en manos del rey Sol Ozymandias. Pero es obvio que el rey Sol no entregará fácilmente el santo grial. Incluso les dijo que vieran los cambios en este mundo y en la ciudad santa fuera del desierto, y les dijo que vieran todo esto y luego pusieran a prueba su determinación. Después de esto se les ordenó retirarse. Aunque Nito, quien estaba a cargo de despedir a los invitados, estaba mejor que antes, esto todavía hizo que Fujimaru Ritsuka, quien pensó que podría superar rápidamente la sexta singularidad, se sintiera un poco decepcionado. En ese momento, su corazón estaba lleno de confusión sobre el enigma pronunciado por el Rey Sol. Afortunadamente, el niño tiene una excelente capacidad de autorregulación. El estado de confusión duró solo un segundo antes de desaparecer. Porque mucho antes, Shuel se había separado de ellos y fue a la ciudad santa a explorar en busca de inteligencia. Si nada sale mal, pronto recibirán la información detallada traída por la marioneta de la espada. Por supuesto, la premisa es que no sucede nada inesperado. Volumen 4. Maquinaria y la mesa redonda. Capítulo 25.
Fuera del sitio por cierto, ¿por qué Shiver tardó tanto esta vez? Fujimaru Ritsuka miró el cielo azul claro y formuló esta pregunta. En ese momento se encontraban en un oasis que Nieto les había señalado antes de partir. Porque tienen que ser llamados por el Rey Sol para ver la verdad de este mundo y luego regresar. Solo entonces la otra parte considerará entregarles el Santo Grial. Creo que la señorita Shiver podría tener en la mira a algunos enemigos poderosos. Masu, que estaba disfrutando del frescor bajo la sombra de un árbol, expresó su opinión. Después de todo, cuando estaba en Caldea, le gustaba pelear con aquellos sirvientes. Según la información proporcionada por los dos faraones, otro país fuera del desierto, la ciudad santa de Camelot, está gobernado por el legendario Rey Caballero y sus caballeros de la Mesa Redonda. Aunque no sabía por qué, al escuchar la noticia sobre los caballeros de la Mesa Redonda, la niña tuvo un extraño presentimiento de algún origen, que era un eco de lo más profundo de su base espiritual. Pero ella aún recordaba el espíritu heroico sin nombre que renunció a su libertad y eligió fusionarse con ella para salvar su propia vida. La razón por la que lo llamaban el espíritu heroico sin nombre era simplemente porque nunca había estado dispuesto a decir su nombre. Tal vez los caballeros de la Mesa Redonda tengan algún significado especial para este espíritu heroico desconocido. Masu levantó la mano y la presionó contra su pecho, sintiendo el corazón latiendo dentro de ella. Al recordar a Shuel, quien la había tratado antes, la niña no pudo evitar sonreír. Al igual que el Dr. Roman y el héroe desconocido, Shuel, quien la trató, también dejó una fuerte huella en su corazón. Aunque no podía olvidar la presión que él ejercía sobre ella cuando se conocieron, al convertirse en compañeros, ella también leía diferentes colores en la marioneta que parecía no tener otro propósito que el de luchar. Aunque no sabía lo que la otra persona estaba pensando, al menos en el corazón de Masu, todas las acciones de Shul mostraban su preocupación y cuidado por sus compañeros. Así, al igual que el Dr. Roman, que la cuidó, y el espíritu heroico sin nombre que la salvó, Masu también estaba muy agradecido con quien realizó el tratamiento en ella y ralentizó su condición durante 3 años. La capacidad de la señorita Shul para retroceder en el tiempo es realmente escandalosa, la niña se maravilló en secreto del poder de la muñeca. Su sutil sonrisa no fue notada por los demás, y ella solo tuvo energía extra para pensar en estas cosas durante su tiempo libre. Es cierto. Si fuera Shul, Ritsuka Fujimaru cruzó los brazos sobre el pecho y dijo esto con seguridad. Después de todo, había visto los movimientos de la marioneta innumerables veces antes. Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no usas el dispositivo que te dio Shuel para intentar contactar a la otra parte? Da Vinci, que estaba jugueteando con algo cerca, también se unió a la conversación. En un tono burlón, le dio a Fujimaru Ritsuka una sugerencia muy normal. Después de todo, si realmente tienes curiosidad, ¿no puedes simplemente llamar y preguntarle a la persona en cuestión? Además, el equipo donado por el propio Shiver tiene función de comunicación. No hace mucho tiempo, confiaron en esta función para ponerse en contacto con Shiver, quien fue trasladado a una ubicación diferente. El niño asintió después de escuchar esto, pero no eligió este plan. Porque después de un corto periodo de interacción, ha comprendido aproximadamente los hábitos y la personalidad de esta marioneta. Es una elección normal, pero a Shiver no le gusta que lo molesten cuando está haciendo negocios. En ese momento, el joven incluso reveló una expresión de miedo persistente, como si hubiera experimentado algo que no podía soportar recordar. Jaja, es cierto. Da Vinci se tapó la boca y sonrió suavemente. Parecía que ella también era consciente de esto, y por la mirada en sus ojos, obviamente sabía lo que el chico había experimentado. ¿Entonces debemos ir a la ciudad santa después? Leonardo da Vinci miró hacia el cielo despejado con Fujimaru Ritsuka. Ya era tarde, y basándose en la posición del sol en el cielo, pudieron estimar rápidamente la hora. Faltaba solo 1 o 2 horas para el anochecer. El consuelo en sus palabras es como si estuviera preguntando a dónde ir de viaje. Bueno, por supuesto que iré. Después de todo, ya no tenemos más pistas. Además, el Rey Sol también dijo que quería que viera la verdad de este mundo con mis propios ojos. El entusiasmo en los ojos del niño no se ha desvanecido. Incluso cuando se enfrenta a un enigma incomprensible, seguirá adelante y resolverá el rompecabezas por sí mismo. Además, quizás nos encontremos con Shiver cuando haga algo. Las optimistas palabras del niño no recibieron respuesta de sus dos compañeros. Al ver esto, Fujimaru Ritsuka, que acababa de animarse, volvió a deprimirse. Hablemos de ello más tarde. Déjame mostrarte algo bueno.
Leonardo da Vinci aplaudió para atraer la atención de sus dos compañeros y luego usó magia para crear un efecto de humo para construir una atmósfera misteriosa. Su acción de manipular algo en este momento fue vista naturalmente por Fujimaru, Ritsuka y Masu. Aunque no sabían qué estaba haciendo específicamente, no hicieron demasiadas preguntas. En ese momento, los dos siguieron el gesto del primero y miraron la larga sombra negra envuelta en humo. Al ver que la atención de las dos personas era atraída, Da Vinci asintió. Ding 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 ding, este es el vehículo todoterreno del desierto que hice usando los diversos materiales pequeños que recogí en ese templo. El humo creado por la magia se disipó rápidamente como lo pretendía el lanzador, y un vehículo dorado de forma peculiar apareció en los ojos de Fujimaru Ryu y Liu Jingxian. Durante el proceso, Da Vinci incluso añadió efectos de sonido especiales, y se puede ver que estaba muy satisfecha con su creación. ¡Ay! Ritsuka, Fujimaru y Masu también aplaudieron en cooperación. Ambos abrieron los ojos al mismo tiempo, sus ojos llenos de admiración por Leonardo da Vinci. Como se esperaba de la señora Da Vinci. Masu también cooperó con el niño y dejó escapar un grito de sorpresa. Jeje, al ver las acciones de las dos personas, Leonardo da Vinci infló el pecho y levantó la cabeza, luciendo orgulloso. Parecía que estaba muy satisfecho con la cooperación de sus dos compañeros. Aunque no tengo la magia de la transferencia espacial como Shul, soy un genio. Puedo usar fácilmente un medio de transporte simple. Los materiales utilizados fueron únicamente los elementos inútiles sacados del templo. Por supuesto, ella había pedido específicamente a Neto estos materiales y había obtenido el consentimiento de los dos faraones. Ella no había cometido ningún acto de robo. Como se esperaba del propio Da Vinci. Aunque la forma es un poco decepcionante, el gato sonriente en la parte delantera del coche y las largas patas de gato a ambos lados de las puertas hacen que el temperamento de todo el coche se adentre en el camino del estilo divertido al máximo. Ritsuka Fujimaru también repitió las palabras de Mash, pero su elogio también fue sincero. Jaja, está bien, dejemos los cumplidos de lado por ahora. Da Vinci tomó la iniciativa de interrumpir al niño que estaba a punto de continuar elogiándola. Ella no pudo evitar reírse al ver cómo él se esforzaba por encontrar las palabras. Lo más importante ahora mismo es salir del desierto. Sube. Dicho esto, tomó la iniciativa y se sentó directamente en el asiento del conductor del vehículo. Bien. Fujimaru Ritsuka no fue educado. Inmediatamente se dio la vuelta, caminó y detuvo a Masu, que estaba sentado a la sombra de un árbol, y se sentaron juntos en el asiento trasero de la camioneta. No fue hasta que se subió al coche y vio a Da Vinci revisando el equipamiento del vehículo que se quedó ligeramente atónito, como si se hubiera dado cuenta demasiado tarde. Da Vinci? El joven llamó a la otra parte vacilante, y la expresión de su rostro parecía como si estuviera preocupado por algo. Bueno, ¿qué pasa, Fujimaru-kun? Da Vinci, que estaba jugueteando con algunos instrumentos, giró ligeramente la cabeza, pero sus ojos todavía estaban fijos en la pila de instrumentos que tenía delante. ¿Tiene usted licencia de conducir? Bueno, no. Leonardo no detuvo lo que estaba haciendo y respondió con indiferencia, como si estuviera hablando de algo insignificante. Soy un espíritu heroico, ¿cómo puedo tener una licencia de conducir? Silbido, Fujimaru Ritsuka respiró hondo. El sol abrasador que brillaba en su frente le hacía sudar mucho. Aunque Masu nunca ha visto el mundo fuera de Chaldea, ha adquirido mucha experiencia en la vida a través de la educación que recibió y las conversaciones con los empleados de Chaldea. Por lo tanto, su rostro mostraba una sorpresa que no era menor a la del chico. ¿Cuál es tu reacción? Sin verlas, solo el sonido de la respiración de las dos personas le decía a Leonardo da Vinci lo que estaban pensando. Después de ajustar todos los instrumentos del coche, se giró y los miró a ambos con impotencia. Aunque no tengo carnet de conducir, soy un genio. Es algo tan sencillo como conducir un vehículo, pero no me resulta nada difícil. Además, este coche lo construí yo, así que no hay ningún problema en manejarlo. Jiulin. Las 7 artes, 3, de Wu Shamba. Dicho esto, Da Vinci arrancó el coche. Ja, es cierto, Fujimaru Ritsuka se rascó la cabeza avergonzado. Se sintió avergonzado por no haber comprendido el comportamiento de Daphne. Después de todo, los hechos fueron exactamente como dijo la otra parte. Al fin y al cabo, la otra parte es Leonardo da Vinci, conocido como el genio polifacético. Afortunadamente, el propio Da Vinci no sentía ningún disgusto por el malentendido del muchacho.
Después de todo, habían estado juntos durante tanto tiempo, y ella ya estaba acostumbrada a los ocasionales pensamientos poco convencionales del chico. Ella no prestó atención a este episodio, pero rápidamente retiró la mirada y se concentró en el equipo que tenía frente a ella que había sido depurado. Luego se frotó las manos con entusiasmo, e inmediatamente agarró el volante que tenía frente a ella con emoción en su rostro. Agárrate fuerte, variado. Fue solo un recordatorio trivial, y a Da Vinci ya no le importaba si las dos personas en el asiento trasero estaban listas. Después de insertar la varita mágica en su mano en el enchufe especialmente hecho para ello en el equipo, inmediatamente levantó el pie y pisó el acelerador. De repente, todo el coche empezó a acelerar a una velocidad asombrosa. Antes de que Fujimaru Ritsuka pudiera reaccionar, una fuerte ráfaga de viento lo golpeó repentinamente en la cara. ¡Guau! En este momento, si alguien está cerca de este oasis, podrá ver la imagen residual de un vehículo dorado circulando a gran velocidad y escuchar los gritos interminables que parecen provenir de un joven. Mordred no sintió nada cuando fue golpeado por el puño de hierro del enemigo. Porque antes de esto, su intuición seguía dándole advertencias, y ella quería esquivar, pero el enemigo era demasiado rápido, tan rápido que ni siquiera podía ver sus movimientos aproximándose. Al ver que no había forma de evitarlo, estaba dispuesta a apretar los dientes y recibir el golpe. Resultó que el golpe del enemigo no le causó ningún daño. Sin embargo, lo que sorprendió a Mordred en ese momento no fue el hecho de que no estuviera herido. Pero en ese momento, los enemigos frente a ella, incluidos sus compañeros a su alrededor, desaparecieron sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos después de recibir ese suave golpe. ¿A dónde se ha ido toda la gente? Mordred inmediatamente recuperó el noble fantasma medio liberado. Ella inmediatamente miró a su alrededor, agarrando firmemente la empuñadura de la espada con ambas manos. Todo su cuerpo estaba tenso y su mente estaba altamente concentrada en sentir los movimientos a su alrededor para evitar posibles ataques furtivos. La tierra rota bajo mis pies todavía era la ciudad falsa del entorno anterior. La destrucción causada por la batalla también se extendió por todas partes. Se puede decir que salvo la desaparición de todos los demás, todo es exactamente igual que antes. ¿De verdad se han ido todos? Incluso si extendía su percepción a lo largo y ancho, Mordred no podía detectar ningún rastro de seres vivos. No hay duda de que esto sigue siendo una ilusión, de lo contrario habría visto en realidad a los soldados estacionados aquí. Pero esto no es una ilusión por ahora. Porque no hay nadie más aquí excepto ella. Maldita sea. Mordred pisoteó el suelo bajo sus pies y dejó escapar un rugido. Ella, Lancelot y Tristán pudieron entrar a este mundo de fantasía solo a través del agujero abierto por el rey. Incluso la entrada del agujero solo duró unos segundos antes de volver a su estado original. Incluso si Wang no usó toda su fuerza, el hecho de que pudiera crear una ilusión tan intensa fue suficiente para demostrar cuán poderoso era su enemigo. En este momento, probablemente fue desterrada por el enemigo a otro nivel de ilusión. Al fin y al cabo, no es raro que haya ilusiones múltiples. Tenía la impresión de que cierto mago de la corte también era un maestro de la ilusión. El otro partido había hecho muchas cosas similares en aquel entonces. ¿Vamos a quedarnos sentados allí esperando la muerte? No, ¿cómo es eso posible? Auge. El trueno rojo se movía a gran velocidad en esta falsa ciudad, devorando y destruyendo todo lo que pasaba. Mordred una vez más liberó su tesoro, y esta vez el objetivo era toda la ilusión. Los edificios de toda la ciudad quedaron reducidos a ruinas bajo su tesoro, pero aún así, no había ni una sola grieta en esta ilusión. Esto es normal. Después de todo, es una ilusión que puede resistir un golpe del rey y aún así mantenerse firme. Es comprensible que no pueda romperlo. Mordred no se sorprendió, pero aún así, no pudo limpiar el resentimiento en su corazón. Maldita sea. La ira en mi corazón se hizo más fuerte.